Hola, yo soy el Dr. José Carlos Montalvo Pérez de Santa Cruz, Bolivia. Últimamente ha habido una pandemia a nivel mundial producto del coronavirus COVID-19, patología infecciosa que está provocando una gran diseminación a nivel mundial. Debido a que existe mucha mala información en Internet, me veo en la obligación de compartir datos estadísticos y clínicos específicos con fuentes bibliográficas para que ustedes tomen la mejor decisión a la hora de saber cómo protegerse y cómo identificar la enfermedad. Me gustaría empezar hablando sobre la epidemiología. Resulta que tenemos una infección como la influenza que tiene una capacidad de propagación de 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que está enferma, al estornudar o al hablar, puede contagiar a una persona y esa persona puede contagiar a una persona y así sucesivamente. Sin embargo, la pandemia mundial actual está provocando que de una persona pase a ser infectada 3 personas. De esas 3 personas pasan a ser infectadas 9 personas y de esas 9 personas pasan a ser infectadas 27 personas. ¿Y de cómo se produce esta infección? Los estudios de la Organización Mundial de la Salud mencionan que la infección se está diseminando porque tenemos un virus que es en forma de corona radiada, que asemeja mucho a la microscopía como si fuera un eclipse solar, corona solar. Tiene un tamaño de más o menos 100 a 200 nanomicras. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de volar a través del habla o la respiración a 1 metro de distancia, más o menos a cada lado. Quiere decir que tú eres capaz de infectar a alguien que está solo con hablarle a 1 metro de distancia. Si estornudas, esto se traduce a 6 metros de distancia. Por eso es importante esa gran recomendación que todo el tiempo menciona, de toser en el pliegue del codo. Esa es la mejor manera de evitar la propagación a distancia por tos. Y el uso del barbijo para comunicarte con las personas que están en un ambiente cerrado. Pero también se observa que una de las más grandes formas de infección es la mano, producto de que te limpias la cara, la mucosa oral, nasofaríngea. Y luego vas y saludas a alguien con la mano o tocas a otra persona. También se está observando que aparentemente hay una transmisión fecal oral. Por eso muchos mencionan que uno debe sacarse los zapatos antes de entrar a la casa. O, si puedes, usa lavandina, que será explicado más tarde. Ahora hablaremos de la letalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Es una fórmula en la cual se mide los pacientes que hayan sido infectados sobre los pacientes que fallecieron por la enfermedad, por 100 y dan un resultado. Vamos a hacer un comparativo de patologías virales de diferentes años. Datos extraídos de la Organización Mundial de la Salud y empezamos con la influenza. La influenza, el 2019, según la Organización Mundial de la Salud, infectó alrededor de 1 billón de habitantes a nivel mundial, de los cuales 470,000 fallecieron producto de esta enfermedad, confiriéndole una capacidad de letalidad del 0,04%. El coronavirus hasta la fecha, desde el 2019 hasta la fecha del 29 de marzo, ha provocado 617,351 personas con infección, de las cuales 28,377 han fallecido producto de esta enfermedad, confiriéndole una capacidad de 4,5%. El SARS, patología del 2002, a nivel mundial tiene una capacidad del 10%,
El H1N1, la fiebre porcina del 2009, según datos estadísticos de la Organización Mundial, provocó la infección de 1.4 billones de personas a nivel mundial y provocó la muerte de más de medio millón, confiriéndole una capacidad del 0,4%. El dengue, endémico de la zona donde yo vivo, según la OMS, provocó en solamente Latinoamérica 3.1 millón de infecciones, de las cuales 31.000 fueron letales y confiriendo una capacidad del 1%. ¿Qué significa eso? Estamos enfrente de una enfermedad que con poquísima cantidad de personas infectadas hasta la fecha tiene un 4.5% de letalidad en comparación con las otras enfermedades, a excepción del SARS, que fue muchísimo más letal, que más o menos de cada 10 personas que se infectaban, una fallecía. En esta enfermedad estamos viendo que la letalidad es más drástica y su capacidad de infección es mayor. Continuando, tenemos estas dos tablas que mencionan cantidad de pacientes infectados, cantidad de pacientes muertos en el tiempo. ¿Y cuál es el propósito de estos dos gráficos? Si observamos, no hay datos antes del 22 de enero por parte de China. Sin embargo, se ve que hay una aceleración en la cantidad de pacientes infectados hasta llegar a 80.000 y luego una meseta. Italia llegó a su paciente 100 el 2 de febrero, Estados Unidos el 2 de marzo y España el 2 de marzo también, en los cuales al llegar al paciente 100 comienza a ser una subida exponencial de la cantidad de pacientes infectados. Esto se ve directamente correlacionado con la cantidad de pacientes muertos. Más o menos, entre la comparativa que se hizo entre los pacientes de Italia y España, se observó que había una relación entre 40 a 100 pacientes, donde en ambos países se provocó una subida estrepitosa una vez que llegaron a sobrepasar los 40 y principalmente los 100. Donde Italia llegó de 100 pacientes infectados, al siguiente día pasó a 200, 300, España 150, 200. Y la subida de incidencia fue cada día mayor a medida que pasaban los días. Y obviamente esto tiene una directa relación con la mortalidad en cada uno de estos países. Todos estos datos son recolectados del worldometers.info. Si quieren pueden entrar y ver de lo que estoy hablando. En conclusión, tenemos una infección que tiene una rápida capacidad de propagación, la cual tiene una capacidad de letalidad relativamente elevada, que se comporta a nivel mundial con el número 100 siendo el número mágico, entre comillas, que provoca la propagación de la infección de forma exponencial y que está relacionado con su mortalidad. Por eso hay que quedarse en casa. Quédense en casa. Eviten el contacto físico y si por alguna razón tiene sospecha de la infección, llama a los números que salen en televisión todos los días. Continuemos ahora con el análisis del diagnóstico. Toda enfermedad, y el coronavirus no es excepción, tiene una clínica, laboratorios e imagen. Nos vamos a basar en dos estudios. Descriptivos del estudio clínico de 99 casos, publicado el 19 de enero en Wuhan por el Dr. Chen en la página web del New England Journal of Medicine, y la descripción clínica de 1077 casos del 9 de enero en Wuhan del Dr. Wang. En los dos, más o menos, hacen la misma descripción estadística, mencionando que la tos en el 82% de los casos se encuentra, más la fiebre del 83%, y 1/3 de los pacientes presentan dificultad respiratoria. Cuando uno tiene los tres signos, va a tener más un 15%
De seguridad, eso estamos hablando de más o menos un 98% de seguridad de que estás con la infección de coronavirus. Ahora, el coronavirus está provocando enfermedades coadyuvantes, como por ejemplo, la morbilidad en un tercio de los pacientes va a desencadenar un síndrome de dificultad respiratoria en un 17%, una insuficiencia renal en el 3%, una sepsis del 4% y una lesión en pulmones del 8%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se infecta de coronavirus y tiene los tres síntomas correspondientes, puede desencadenar una enfermedad llamada síndrome de dificultad respiratoria, que es la incapacidad de respirar por uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente estos pacientes van a ir a ventilador o CPAP en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde esté. Un 3% de los pacientes va a tener dificultades para orinar. No va a poder orinar por sí solo. Sepsis, que quiere decir que la infección que está en los pulmones se disemina a todo el cuerpo en un 4%, y se está viendo que en el post-mortem, en la anatomía patológica, hay un 8% de las personas infectadas que se les provoca fibrosis. Luego, en el estudio de hallazgos radiológicos de 81 pacientes de Wuhan, publicado el 24 de febrero por el Dr. Shi, quien divide el periodo de incubación, la patología en sí y el periodo de complicaciones. El periodo de incubación lo divide entre 2 a 7 días. La patología aparece y se mantiene en el tiempo alrededor de 7 a 10 días, y todo paciente que sobrepase los 14 días de infección muy probablemente presentará las complicaciones ya descritas. Un detalle muy interesante respecto a este estudio epidemiológico es que durante el periodo de incubación, si uno se hace una tomografía axial computarizada y tiene la infección viral, muy probablemente vaya a presentar lesiones en los pulmones antes de presentar la sintomatología de esta infección. Pero bueno, tenemos nuestro cuadro clínico, que es básicamente un paciente con tos, fiebre, en la mayoría de los casos, que probablemente viajó o estuvo en contacto con alguien que viajó, o el peor de los casos, un médico que atendió a un paciente con coronavirus, que nos hará, que es el principio de nuestra sospecha clínica de la infección. A esto hay que acompañarlo con laboratorios. El laboratorio que está viendo más positivo es el hemograma, presentando lo que se llama linfopenia. Los leucocitos son los glóbulos blancos del cuerpo. Se dividen en neutrófilos, basófilos, linfocitos, múltiples. De esa serie de los glóbulos blancos, que son tus soldados que te defienden de todo, de las infecciones, tus guerreros, existen unos que se llaman linfocitos. Se observa en el hemograma que disminuyen a niveles patológicos. Y no solamente eso, también se ha observado que mientras menos linfocitos tengas en el organismo, más probablemente tengas complicaciones producto de la infección. Se está convirtiendo en un marcador de futura complejidad. También te van a pedir química sanguínea, donde todos tus marcadores de inflamación están positivos, a excepción de la procalcitonina, que ayuda mucho en el diagnóstico diferencial de las bacterias. El PCR, el VHS son marcadores de inflamación que van a elevarse ante la presencia de cualquier inflamación o infección, igual que la ferritina y la procalcitonina. Ahora, algo muy interesante que se está viendo en los pacientes con coronavirus es que sale el dímero D positivo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a la hora de hacer el diagnóstico clínico. Luego,
te tienen que hacer por lo menos una placa radiográfica de tórax, en la cual se ve lo que se llama infiltrado alveolar. ¿Y qué significa eso? Normalmente en una placa radiográfica de tórax se ve los bronquios de esta manera, y en el infiltrado alveolar se ve como una mancha que no permite ver bien el trama del bronquio. Si tienes la posibilidad y te puedes hacer una tomografía, sería perfecto, porque en la tomografía hay mayor signología que te puede ayudar en el diagnóstico. Tiene los infiltrados alveolares también. Tiene lo que se llama condensación, que es que los neutrófilos, todos los glóbulos blancos del cuerpo, se están peleando con el virus y provocan pus. Y este pus normalmente se ve como una mancha de algodón en tu tomografía. Y hay algo muy específico que se está viendo en el coronavirus que se llama el patrón de infiltrado severo, o en inglés el crazy pattern, que básicamente es una condensación grosera de pus en tus pulmones. Ahora, si puedes y tienes estudios complementarios donde estés internada, también se puede hablar de una ecografía, en la cual esta es tu piel, tejido conectivo, este es tu músculo y estas dos líneas son tu pleura. Y aquí está tu pulmón. Se puede observar que hay líquido, en escasa cantidad, pero existe líquido entre pulmón y tórax. Y también se puede ver en casos muy severos focos de condensación. De acuerdo al estudio de hallazgos radiológicos de 81 Wuhan, ellos sugieren que el gold estándar actual para el diagnóstico de coronavirus es la tomografía, ya que se puede hacer diagnóstico inclusive en el periodo de incubación. ¿Qué significa? Periodo de incubación, por si acaso, significa antes de que los síntomas aparezcan y tú ya estás infectado. Entonces, en resumen, actualmente el Ministerio de Salud boliviano sugiere que toda persona que tenga tos, fiebre, que haya viajado o está en contacto con una paciente coronavirus positivo, se haga un hemograma para la búsqueda de la linfopenia y se haga una placa radiográfica de tórax. Ese es el protocolo que actualmente se está manejando para el coronavirus. Esto te lleva a que en el CENETRO te haga un PCR para corona. Si estás en un servicio más complejo, idealmente sería realizar una tomografía. Bueno, este es el resumen de epidemiología y diagnóstico de la infección. Síguenos para la próxima, que es medidas preventivas y tratamiento. Si te gustó lo que viste, compártelo, dale like y deja en tus comentarios si deseas que hagamos más videos como este acerca de nutrición, la mejor salud que puedes tener, cuándo debes ir al médico o alguna otra pregunta que tengas. Gracias y nos vemos en el próximo video.